Feliz sábado, los invito a elevar una oración al cielo. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este momento donde vamos a abrir tu palabra, donde tú hablarás y nosotros, Señor, escucharemos. Por eso pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, para que Él nos transforme, para que Él nos ayude a ser parte de esa generación que estará en pie cuando Jesús vuelva, de ese grupo, ese remanente victorioso que saldrá triunfante, Señor, en medio del caos que vendrá. Padre Celestial, dejamos nuestras vidas en tus manos y pedimos esto sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy feliz sábado, queridos hermanos. Una alegría que podamos estar aquí en la casa del Señor disfrutando de los cantos, disfrutando de la comunión unos con otros. ¿Alguna vez les pasó querer pertenecer a un grupo? Y decir, yo quiero ser parte de ese grupo, me gustaría, ¿no? Ustedes capaz que forman parte de algún grupo. Yo formo un grupo de los Cuatitas, por ejemplo. Un saludo a mis amigos Cuatitas. Un grupo selecto, ¿no?, de pastores ahí que tenemos en WhatsApp. Pero grupos, ¿no? Yo quiero hablarles hoy de un grupo selecto, de un grupo especial que va a vivir en el tiempo del fin, ¿no? Y me alegro que esté el hermano Lito porque me pidió él que predique de esto. Así que me alegro que esté. Voy a hablar de los 144.000. No vamos a hablar de los 144.000. ¿Quiénes son? ¿No? ¿Qué características tienen? Hay muchas interpretaciones dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Una de ellas dice que son judíos literales del tiempo de Juan. Otra, judíos literales en el tiempo del fin. Otros, los 144.000, son un grupo especial y la gran multitud, otro grupo especial. Y los 144.000 y la gran multitud son el mismo grupo. Entonces, hoy vamos a responder algunas preguntas, pero antes vamos a introducirnos en el texto de Apocalipsis capítulo 7. Te invito a buscar en tu Biblia Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 dice esto. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000. Y después cada una de las tribus tiene 12.000. La tribu de Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero.
Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora vamos al capítulo 14. Allí en el capítulo 14, del versículo 1 al versículo 5, encontramos la segunda referencia a los 144.000. Y dice: después de esto miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí encontramos entonces las dos referencias. Apocalipsis 15 también nos habla una referencia, pero sin nombrar en sí, que son los 144.000. Entonces, vamos a responder algunas preguntas. En primer lugar, ¿quiénes son los 144.000? Bien, ¿quiénes son? Para entender esto necesitamos ubicarnos en Apocalipsis capítulo 7, volvemos al capítulo 7, y vamos a ver que el capítulo 7 está entre el capítulo 6 y el 8. Muy bien, vamos bien. Entonces, capítulo 6 nos habla directamente de los sellos. Pero si ustedes se fijan en el capítulo 6, viene hablando de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y llega al sexto. Y en el versículo 14 encontramos que dice que el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y ahora viene una pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Fíjense que aquí vienen los sellos, se abre otro sello y ahora viene el día de la ira del Cordero. Capítulo 8, versículo 1, dice que se abre el séptimo sello. El capítulo 7 es un paréntesis. El capítulo 7 tenemos que tener en cuenta que es un paréntesis y en Apocalipsis se utiliza mucho esta estructura, donde muchas veces encontramos que el profeta va y viene, no va a una escena y resulta que después deja esa escena, abre un paréntesis, sigue con otra cosa, parece que sigue con otra cosa, pero tenemos que tener en cuenta que está relacionado, después avanza, da pequeños vistazos de una cosa que después amplía. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el Apocalipsis no lo podemos leer de manera cronológica. El error que muchos cometen es querer leerlo secuencial, cronológico, y se encuentra que no, porque hay bloques proféticos y hay también paréntesis proféticos. Y el capítulo 7 es uno de ellos. El capítulo 7 se abrió el paréntesis para responder a una pregunta. Y una pregunta fundamental, que es la que leímos recién. Cuando venga Jesús, ¿quién se va a poder mantener en pie? Esa es la pregunta y el capítulo 7 nos muestra cuál es la respuesta. La respuesta es los 144.000 sellados. Por eso, mis queridos hermanos, ¿quién es este grupo? Este grupo es la generación, es el grupo, no el grupo de los redimidos que estén vivos cuando Jesús vuelva. Cuando Jesús venga en gloria y majestad,
van a estar allí los redimidos en pie. Y si le tenemos que poner el nombre, los 144.000. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, los 144.000 dice allí que se encuentran en un momento interesante. Hay 4 ángeles que sostienen los vientos y que antes que el Señor manda que se retiren los ángeles sosteniendo los vientos, tiene que sellar. Bien, entonces, estos 144.000 son los creyentes que van a estar sellados para la gran catástrofe, para el gran conflicto final que va a tener que enfrentar, ¿no?, la iglesia militante en ese contexto. Por eso es que necesitamos entender que el sellamiento se va a dar justamente en este contexto. Y hay que entender 2 cosas. En primer lugar, Efesios capítulo 1, capítulo 4 nos habla de un sellamiento que es del Espíritu Santo cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, ¿no? Aquellos que aceptaron a Jesús, aquellos que aceptan diariamente a Jesús, son sellados por el Espíritu Santo. Pero tenemos que tener en cuenta que ahora Apocalipsis nos habla de otro sellamiento, nos habla de otro sello que va a estar en el tiempo del fin, que va a ser para identificar, que va a ser para cuidar, que va a ser justamente para mostrar una diferencia entre los marcados por la marca de la bestia en el tiempo final. Por eso es un sello diferente al sello que hace referencia a Pablo. ¿Vamos bien hasta ahí? Cualquier cosita ustedes levanten la mano y preguntan. Tenemos que tener en cuenta esto. El sellamiento nos lleva a 2 eventos, 2 ecos, dicen los teólogos, ¿no? 2 ecos del Antiguo Testamento. La primera es la del Éxodo, ¿no? El primer eco que podemos encontrar es el del Éxodo, donde están marcados, donde pasa el ángel destructor, ve la marca, pasa de largo. Pero también tenemos que tener en cuenta Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, que es en el contexto de la deportación babilónica, de la destrucción de Jerusalén, vemos que el Señor también, antes de que venga la destrucción, sella. Manda un ángel, ¿no?, y le dice que pinte la frente de sus siervos. Entonces era para protegerlos. Y mis queridos hermanos, fíjense que esto es muy importante, porque después se sueltan los vientos, y vamos a la otra diapositiva. Perdón, tengo yo el pasador. Entonces, fíjense que ahora viene lo que conocemos como la gran tribulación. Y hermanos, esto es importante que también lo tengamos en cuenta. Capítulo 7 nos dice que viene una persona y le dice, ¿quiénes son estos? Juan le dice, tú lo sabes. Y ahora él le dice, estos son los que salieron de la gran tribulación. Y yo creo que acá me voy a meter en un terreno que a muchos no les gusta. Cuando yo entré a la iglesia adventista me di cuenta que este era un tema vidrioso, ¿no? Me di cuenta de que hay a muchos que cuando le hablamos del tiempo final se le pone la piel de gallina. Porque dicen, no, en la gran tribulación. La gran tribulación hace referencia a muchas cosas que van a venir, que ustedes pueden leerla tranquilamente, Apocalipsis 13, Apocalipsis 15, 16, 17, que es el momento del gran conflicto final, donde hay una bestia que sale del mar, una bestia que sale de la tierra, hacen una imagen de la bestia, resulta que hay una imposición a una marca de la bestia, que es el famoso 666. A esto tenemos que tener que se les impone que el que no tiene la marca no puede comprar ni vender. Entonces, muchos dicen, no, yo no quiero estar ahí. Y me he encontrado, ¿no?, que los evangélicos, si ustedes hablan con una persona evangélica, soluciona esto de la gran tribulación de una manera interesante. Ellos tienen una creencia que se llama el rapto. No sé si han escuchado. Ellos dicen que la iglesia de Cristo, para no pasar por la gran tribulación, van a ser raptados.
No, entonces, qué sé yo, van acá a la cocina y de repente desapareció Cristian. Era tan santo que el Señor se lo llevó, ¿no? Después el Gus sale para afuera y no vuelve nunca más. Era tan santo el Gus que cantaba tan lindo que el Señor se lo llevó también. Y así, ¿no? Cada uno de los hijos que están preparados son raptados para no pasar por la gran tribulación. Ahora, yo me di cuenta que muchos hermanos adventistas también hicieron una teología para no pasar por la gran tribulación. ¿Saben cuál es? La de la oración. ¿Por qué? Porque oran y le dicen, Señor, llévame, por favor, porque no quiero pasar por ahí. ¿No? Ojalá yo me vaya al descanso, te dicen, así no paso por ese momento. Mis queridos hermanos, si nos toca vivir por ese periodo, por ese momento, somos privilegiados. Si el Señor nos escoge para pasar, no tengamos miedo, porque ya Apocalipsis nos dice que los 144.000 ya están sellados y salen victoriosos. Entonces no tenemos que tener miedo, de que vamos a pasar esto, aquello, lo otro, y lo potenciamos, ¿no? Y no quiero. Mis queridos hermanos, los 144.000 son el remanente del tiempo final que van a salir victoriosos, que ya tienen la victoria garantizada, tienen la victoria asegurada. Por eso es que ellos salen victoriosos. ¿Y por qué van a salir victoriosos? Fíjense, capítulo 7, versículo 14. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La victoria está en el Cordero. La victoria está en Jesús. Y es por eso que los 144.000 tienen una relación con Jesús, tienen un vínculo con Jesús que nada los quiebra, nada le quiebra su relación con su Salvador. Por eso es que los 144.000, vamos a ver ahora, tienen características especiales, ¿no? ¿Vamos bien? Avanzamos. Entonces, vamos a ver ahora la otra preguntita. La otra pregunta es, ¿serán judíos convertidos? ¿Serán judíos que se van a convertir al tiempo final? Y esto es porque, fíjense, que hay 12 tribus. Dice de la tribu tanto, entonces, ¿serán judíos que se van a convertir en el tiempo final? Yo les digo que no, y hay algunas razones. En primer lugar, las 12 tribus que aparecen en Apocalipsis capítulo 7 no son iguales a las que aparecen en el resto de la Biblia. Por ejemplo, en la primera, donde aparecen los 12, es cuando está muriendo el patriarca y les da la bendición, la maldición, les habla a cada uno. Ahí nombra 12, después Números nombra de nuevo, Ezequiel 48, tenés otra lista, pero resulta que ninguna es parecida. Si vos comparás las listas, vas a ver que siempre se saca a uno, se pone a otro. Por otro lado, Apocalipsis 7 no tiene un orden cronológico. Fíjense que no está en orden de nacimiento, sino que está en orden de preeminencia. ¿Con quién comienza la lista de Apocalipsis? ¿Con quién? No, con Judá. Aparece con Judá. ¿Y por qué Judá es importante? Así es, porque Jesús es de la tribu de Judá. Él es el líder, ¿no?, del nuevo Israel. Él es la cabeza del nuevo pueblo de Dios. Por otro lado, las 10 tribus del norte habían desaparecido ya en la conquista de Asiria. Ustedes saben, lo pueden leer allí, que desaparecen. Es más, los samaritanos vienen justamente de esa amalgama que hay entre pueblos paganos y el pueblo que era de Israel. En la época de Jesús habían pocas personas que podían decir, yo pertenezco a la tribu de... ¿Quiénes son algunos? A ver, que me digan. ¿Quién podía hacer uso de su genealogía? Leví, muy bien. ¿Por qué Leví? Porque estaban los sacerdotes, así que el sacerdote sí o sí tenía que tener su genealogía bien clara para decir, yo pertenezco a la tribu de Leví. ¿Quién más? Benjamín, muy bien. ¿Por qué Benjamín?
Bien. ¿Y había alguien que decía, yo soy de la tribu de Benjamín? Pablo. ¿No? Pablo, fíjense que él cuando saca chapa, ¿no? Dice, vieron que a veces ahí sacan chapa algunos, yo escucho que dice, yo soy de cuarta generación, quinta generación. Yo a los que me dicen, yo soy adventista de quinta generación, pienso que será un tubo de gas, digo que... Pero bueno, vieron de que acá nosotros encontramos que Pablo dice, yo soy de Benjamín, ¿no? Yo soy de Benjamín. Entonces saca y dice, tranqui, porque yo también pertenezco a una tribu, ¿no? Por otro lado, ¿quién más podía hacer alusión? Judá, dijeron, ¿no? ¿Por qué? Por Jesús, ¿no? Por el linaje de Jesús. Bien, vamos bien, hermanos. Entonces, no existe el resto no podía decir, yo soy de la tribu de Manasés, yo soy de la tribu de Dan, yo soy de la tribu... No habían, ellos no tenían, porque ya se había perdido en todos esos siglos posteriores. La salvación en Cristo rompe con esa división judíos, cristianos, gentiles, judíos. Ahora la iglesia pasa a ser el pueblo de Dios. Y hermanos, amigos que están escuchando, muchas veces me han hecho la pregunta, ¿el pueblo de Israel todavía es el pueblo de Dios? No, el pueblo de Israel no es más el pueblo de Dios. ¿Cuándo dejó de ser pueblo de Dios? ¿Cuándo? Con la muerte de Esteban. Cuando se cumplen las 70 semanas, el pueblo judío dejó de ser el pueblo de Dios. Es más, estaría para hablar otro tema, pero cuando analizan el sermón de Esteban, es un sermón pactual. Es un mensaje profético pactual donde él ahora le está exponiendo el pacto a Israel, a los representantes, y entonces, ¿qué hace el pueblo? ¿Qué hacen los que estaban ahí presentes escuchando el sermón profético pactual de Esteban? Lo matan. Entonces, a partir de ahí, Israel no es más el pueblo de Dios. Y a partir de ahí, la iglesia compuesta por judíos, por gentiles, por nosotros, pasa a ser el pueblo de Dios. ¿Vamos bien? Por eso es que la iglesia es el Israel espiritual, y Romanos, Gálatas, Santiago nos habla de ese Israel espiritual. Por eso no pueden ser judíos que se van a convertir en el tiempo del fin. Vamos con la otra preguntita. ¿Y por qué entonces usó el número 144.000, no? Y esto tenemos que tenerlo bien presente, ¿no? Porque los números en el Apocalipsis juegan un valor simbólico. ¿Qué números recuerdan ustedes que tienen un tenor, una connotación simbólica? 7, muy bien. 55 veces aparecen en el libro de Apocalipsis. ¿Qué otro? El 4, 3, ¿qué más? El 12, ¿no? Entonces, hay el 6. Entonces, en Apocalipsis los números juegan un rol no simbólico. Y en esto va mucho más porque tenemos de que el 12 está relacionado con el pueblo que realizó un pacto con el Creador. Por eso Dios cuando elige a las tribus de Israel, ¿cuántas tribus son? 12. Ahora, cuando Él va a establecer el nuevo pacto con su pueblo, ¿cuántos discípulos escogió? 12. Hubo uno que apostató y ellos ¿qué hacen? ¿Eligen 2? No, eligen uno para completar los 12. Y tampoco dicen, vamos a quedarnos con 11, si 11 está bien, ¿no? Hacemos quórum, uno desempata. No, dijeron no, 12. Porque 12 es el número del pacto, es el número del pueblo del pacto. Entonces, tenemos acá 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, justamente por 1000, ¿no? Que 1000 es un número de multitud. El hebreo no tiene un concepto de millón, nosotros hoy hablamos de millones, trillones, billones. Para ellos el 1000 era lo más que había, ¿no? Era lo que tenían. Por eso encontramos que 144.000 no es un número literal, porque el contexto del libro, el contexto de interpretación, nos dice que en realidad es simbólico. No es que está hablando de que cuando Jesús venga va a haber 144.000 exactos.
sino que va a haber mucha gente que va a estar en pie cuando Jesús vuelva. Por eso, mis queridos hermanos, más que un número, los 144.000 es un nombre. Es el nombre del remanente que va a estar luchando, que va a estar predicando en el tiempo del fin. Pero sobre todas las cosas que va a enfrentar la gran crisis final y que va a salir victorioso. Por eso, hermanos, los 144.000 es el nombre que le da la Biblia, que le da el Apocalipsis a este grupo victorioso del tiempo del fin. Vamos con la otra pregunta entonces. Ahora, los 144.000 de Apocalipsis 7 y la gran multitud de ropas blancas de Apocalipsis 7, ¿son los mismos? ¿Son diferentes? Yo les voy a dar mi idea, ¿no? Mi idea es que no son diferentes, son los mismos. ¿Por qué? Porque Apocalipsis usa un recurso retórico, un recurso literario, donde Juan muchas veces escucha una cosa y cuando mira otra cosa que complementa lo que había dicho antes. Por ejemplo, capítulo 1, fíjense, capítulo 1, busquen ahí en Apocalipsis. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice: estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces él lo que escucha es una gran voz como de trompeta. Pero ahora en el versículo 12 dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, él escucha la voz como de trompeta, pero cuando mira, lo ve a Jesús, ¿no? Complementa la idea. Ahora, en el capítulo 5 pasa algo similar. Capítulo 5, versículo 5 dice que él lloraba mucho, que no encontraban a nadie que sea capaz de abrir el libro que tenía el que estaba sentado en el trono. Y en el versículo 5 dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces él escucha acá que hay un león que ganó, hay un león de la tribu de Judá que va a ser el victorioso, que fue el victorioso y va a abrir. Pero ahora dice en el versículo 6, mire y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces él escucha de que le dicen tranquilo que el león de la tribu de Judá ya ganó, pero resulta que cuando se mira, ¿qué ve? Ve un cordero, y encima un cordero degollado con 7 ojos, con 7 cuernos. ¿Qué pasó? ¿No era un león? Entonces, fíjense que en el capítulo 21 también encontramos en el versículo 9, dice: entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Y ahora en el versículo 10 dice: me llevó el Espíritu a un monte grande y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. ¿No? Le dice una cosa, resulta que cuando él mira, complementa la idea, ve que era otra cosa. Ahora, vamos con los 144.000. Él escucha, dice en el versículo 4, capítulo 7, versículo 4, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Pasa la descripción de las tribus, y en el versículo 9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud. ¿No? Por eso hay un recurso literario donde él mira, escucha una cosa y cuando ve otra. Y acá ve la gran multitud, ¿no? Que no se podía contar, de toda nación, tribu, lengua, pueblo.
no pueden ser judíos, no tampoco porque es de todos lados. Por eso, mis queridos hermanos, son lo mismo, ¿no? Vamos con la otra, porque veo algunos que tienen cara de hambre. Entonces, esto es lo más importante, hermanos. Se pueden olvidar del resto de lo que dije, pero de esto no quiero que se olviden. ¿Qué características tendrán los 144.000? ¿Qué características? ¿Cómo nosotros podemos ser parte de este grupo de creyentes, ¿no? Y la primera característica dice que van a estar sellados. Van a estar sellados. El sello del Dios vivo. Y mis queridos hermanos, nosotros sabemos que en el tiempo final va a haber una marca de la bestia y un sello de Dios. Sabemos que la marca de la bestia va a ser la adoración en un día falso, ¿no? Un día falso. Y sabemos que es el domingo, el día falso que la cristiandad ha adoptado y que en el tiempo del fin se va a imponer. Sello de Dios va a ser el sábado, la adoración en sábado. Y esto es algo que me preocupa, hermanos, me preocupa, queridos amigos que nos están mirando, porque hay cosas que me preocupan a mí como pastor y como padre también, ¿no? Porque ellos son la iglesia, mis hijos también. Y es el tema del sábado. Nosotros, hermanos, somos expertos en decirle a la persona cuál es el día verdadero de adoración. ¿Es así o no? Somos expertos, nadie nos gana en eso. Nosotros le podemos mostrar de Génesis y Apocalipsis que el día verdadero de adoración es el sábado. Pero ¿saben cuál es nuestro punto flaco, creo? Esto lo digo. ¿Cómo adorar en sábado? Y sobre todo, ¿cómo disfrutar del sábado? ¿Cómo hacer para que el sábado sea el mejor día de mi vida, el mejor día de mi semana? Donde nosotros se esté poniendo el sol y no lleguemos con la lengua afuera porque ya nos damos más y ya entramos mal al sábado, ¿no? Porque sí tuvimos que hacer corridas de acá para allá y de allá para acá y llegamos al sábado, pero con las pocas fuerzas que nos quedan y después el sábado venir a la iglesia, levantarse temprano, está frío. A mí me preocupa, y ni hablemos de la tarde, ¿no? Ni hablemos de qué hacemos en la tarde. Entonces, la adoración en sábado es algo que nos está costando. Y en el tiempo final, el sábado va a ser el punto crucial. Porque ahí en el sábado es cuando se va a ver realmente quién adora el sábado, no quién guarda el sábado. Porque yo muchas veces digo, guardar el sábado es una cosa, pero adorar el sábado es otra. Muchas veces hemos pensado que guardar el sábado es decir, bueno, voy a la iglesia a la mañana y a la tarde hago cualquier otra cosa que me distraiga o no trabajo. Pero el otro día nada más hablábamos, ¿no? de este tema del estilo de vida, o con los chicos hablábamos de ir a un cumpleaños en sábado. No. Y ellos decían, ¿por qué no podemos ir un sábado a un cumpleaños? Y ahí tenemos que con Vane hacer malabar y empezar a explicar y empezar. Porque no es para adorar, el sábado es un día de adoración, no es un día para mí. Pero puedo ir a otro lado, total, estoy tranquilo, relajado. No, tenés que ver qué es lo que Dios quiere, no lo que vos querés. El sábado es para adorar, es para disfrutar, es para estar en la iglesia sirviendo al Señor, es para poder venir a la iglesia y disfrutar a la mañana, pero también a la tarde si hay reunión con mis hermanos. El sábado, por eso, miren, el otro día tomé una materia, ¿no? Que se llamaba Historia del Adventismo, y me llamó la atención y lo voy a tratar de conseguir, pero habían unos puritanos, ¿no? En Norteamérica, 1600, 1700, que ellos dicen que tenían un tratado de 400 páginas de cómo guardar el sábado. Ellos le enseñaban a su gente cuál era el día de reposo, pero también le enseñaban cómo guardarlo, cómo disfrutarlo. Por eso yo te pregunto, ¿vos lo estás disfrutando el sábado? ¿Es el día más lindo de la semana en tu vida?
Porque si hoy vos no lo estás disfrutando, si hoy para vos es un peso, una carga, una responsabilidad, cuando venga el tiempo del fin, te digo que vas a quedar en el zarandeo, ¿eh? Porque hoy tenemos que aprender a vivirlo, hoy tenemos que aprender a disfrutarlo. Y ese va a ser el sello de Dios, ¿no? El sello del Dios vivo. Mis queridos hermanos, se nos va el tiempo. Dijimos que van a ser vencedores por la sangre de Cristo, pero acá viene otro tema. Dice que tienen el nombre de Dios y del Cordero en sus frentes. ¿Y qué es el nombre en la Biblia? Carácter. ¡Pah! Acá podríamos estar todo el día, toda la mañana. El carácter de Dios y el carácter de Jesús. Los 144.000 van a mostrar al mundo el carácter de Jesús en su vida. Ahora, ¿qué carácter estamos reflejando a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a nuestros padres? ¿Qué carácter tenemos? ¿Qué carácter es el que le mostramos no al mundo? Es el carácter de Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, nuestra prioridad tiene que ser reflejar el carácter de Jesús hoy. Porque si no reflejamos el carácter de Jesús, no vamos a ser parte de los 144.000. Hoy es donde tenemos que mostrarle al mundo quién es Jesús. Pero no de palabras, sino en mi sonrisa, en mi vida diaria, en mi acompañamiento. Por eso no es tarea sencilla. Necesitamos orar más, necesitamos clamar más para que el Señor realmente pueda transformar nuestro carácter. Vamos con otra característica. No se contaminan con falsas enseñanzas. Acá hay, pero para ser dulce, ¿no? Hoy que hay falsas enseñanzas, uno abre YouTube y ya se encuentra que fulano dijo esto, que mengano dijo lo otro. Sí, hermana Lina. Bien, la hermana Lina hace referencia de que en Apocalipsis 14 dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Fíjense que si tomamos esto de manera literal, los casados y las mujeres están en el horno. Así que solamente entrarían los varones solteritos y que se conservaron castos, ¿no? Entonces, fíjense que estamos en el horno. Menos mal que no es literal, es simbólico. Entonces habla en el contexto de la ramera y sus hijas, las rameritas, ¿no? Entonces habla de la ramera espiritual y sus hijas espirituales que van a estar enseñando falsas doctrinas. Por eso es que los 144.000, en medio de las falsas doctrinas, porque van a haber falsas doctrinas, falsos profetas, ellos van a saber discernir. Van a saber discernir, van a ver algo en YouTube y decir, no, esto no es de Dios. Van a ver algo en el Facebook, en el Instagram, no, esto no es de Dios, esto es una falsa doctrina. Por eso, hermanos, hoy tenemos que aprender a discernir. Hoy tenemos que saber qué es lo que viene de Dios y lo que realmente no viene de Dios. Otra característica, no enseñan tampoco mentiras, ¿no? Tampoco van a enseñar mentiras engañosas que van a estar confundiendo a los demás. Y esta última, quiero cerrar, dice que siguen al Cordero donde quiera que va. Es decir, que son fieles a la voluntad de Jesús. Siguen lo que el Señor quiere para sus vidas, lo que Dios desea para ellos. No están renegando, digo, Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? Señor, ¿por qué me pedí esto? No, yo voy a hacer la mía. No, son obedientes. Y el Señor les dice, vayan para allá, van para allá, hagan esto, hacen eso. Son personas que tienen una relación con Jesús, tienen un vínculo con Jesús, que nada rompe. Son auténticos cristianos, son auténticos hijos de Dios, fieles a la palabra del Señor. Por eso, mis hermanos, quieren estar entre los 144.000, quieren ser parte de ese grupo. Necesitamos hoy entonces que el Señor nos transforme, ser verdaderos cristianos, porque en el tiempo del fin va a venir un zarandeo, capaz que en otro momento predique del zarandeo, ¿no? Va a venir un zarandeo donde
Ahí se va a marcar quién es quién. Y alguien me dijo, ¿no?, cuando vino la pandemia, no, este es el zarandeo que habla el Señor. Eso fue un zarandeíto chiquitito, lo de la pandemia. Eso fue cosita de nada, diría el cordobés, ¿no? Nah. Entonces, Enrique entendía, cosita de nada, ¿no? Entonces, es impresionante porque si la pandemia nos hizo esto, cuando venga lo que realmente es, ahí sí, hermanos, si no estamos firmes, impresionante. Entonces, mis queridos hermanos, hoy tenemos que ser verdaderos cristianos, auténticos cristianos. ¿Conocen la historia de Ángel Enrique Raposo? El farsante más grande de fútbol de la historia. Estamos en el contexto del fútbol. Ustedes saben que Raposo siempre soñó jugar en primera división. Él jugaba. Y empezó a codearse, empezó a ser amigos de las personas, de grandes futbolistas que jugaban en primera división. Y él empezó a creerse de que era un gran futbolista de primera división. Y cuando se juntaba con las personas le decía, no, yo soy un gran futbolista. Ah, sí, ¿dónde jugaste? Y él decía que había jugado en Argentina y que había jugado, ¿no?, en Talleres de Córdoba y que había jugado en Independiente. Y en 1984 él decía que habían ganado la Intercontinental. Y él mostraba una foto, ¿no? Él mostraba una foto y en la foto había uno parecido a él. Entonces, ¿qué hicieron? Lo ingresaron en primera división en Brasil, ¿no? Lo ingresaron justamente en el Flamengo. Resulta que después lo mandan a México, lo mandan a Estados Unidos, sin nunca haber terminado un partido. Le llamaban el Kaiser. Ustedes búsquenlo, está en YouTube, en todos lados. Llamaban el Kaiser. Le dice que los clubes se disputaban, ¿no?, el fichaje de este, porque dice que todo el mundo lo conocía como el jugador, pero nunca había terminado. Siempre salía lesionado o le agarraba algo que no lo dejaba terminar el partido. Después lo mandan a Francia, ¿no?, en el Ajaccio francés, y después vuelve a Brasil, donde pasa otra vez en el Bangu. Por ejemplo, en el Bangu fue interesante porque cuando hacen toda la presentación de él, todos los aplausos de que entraba el Kaiser, dice que hizo había arreglado con alguien del público para pelearse, y entonces se pelearon re feo y los terminaron expulsando, así que no jugó. Y después siempre iba inventando historias para no jugar. Pasó por el Bangu, América, Vasco da Gama, Fluminense, Palmeira y Guaraní, hasta que a los 38 años dijo, hasta acá llego. No, 20 años en primera división sin haber jugado un partido entero. Fíjense lo que decían los amigos, los futbolistas que estaban con él, ¿no? Fíjense lo que dice ahí el diario, ¿no?, que ya el Bangu tiene al rey, ¿no?, a Carlos Kaiser. Dice, quería estar en el medio de los futbolistas, quería ser considerado futbolista, pero no quería las responsabilidades de un futbolista. Otra, el Kaiser era un enemigo del balón. En el entrenamiento le pedía a algún compañero que le pegara una patada y así iba a la enfermería. Pero esta última es interesante. Quería ser jugador y no quería jugar. Hermanos, él dijo lo siguiente: me siento culpable de no haber cumplido con las expectativas de la gente. Mucha gente buena creó expectativas a mi alrededor y nunca obtuvo resultados. ¿A qué voy con esto, hermanos? Yo calculo que ustedes ya entendieron. Podemos venir a la iglesia, podemos estar en junta, puedo ser pastor, podemos estar acá hace años y no ser cristianos. Podemos no ser cristianos reales, comprometidos, entregados en la causa del Señor. Si este hombre estuvo 20 años en primera división y los equipos se peleaban y nunca fue un futbolista, nosotros podemos venir acá y también disimular
que somos buenos cristianos, que soy buen pastor, que esto, aquello, lo otro. Lo de buen pastor no lo puedo disimular, ustedes saben que soy salame. Pero podemos disimularlo, pero en el tiempo final, cuando llegue la crisis final, ya no vamos a poder disimular más. Por eso, mis queridos hermanos, hoy es el momento de jugar todo, de poner todo en la cancha, de poner todo en la obra del Señor, poner mi vida al servicio del Señor, para que podamos estar preparados para aquel gran día cuando Jesús vuelva a buscarnos. Mis queridos hermanos, ¿quedó claro lo de los 144.000? Es el grupo final. Es el grupo final que va a ver venir a Jesús en gloria y majestad. Los 144.000 es otro nombre del remanente final que enfrentará el conflicto final contra el dragón y las bestias de Apocalipsis 13. Ellos saldrán victoriosos y estarán en pie cuando Jesús vuelva en gloria y majestad. Por eso allí el versículo 17 del capítulo 6 dice: ¿quién podrá sostenerse en pie cuando venga el gran día de la ira? Los 144.000. Nosotros. Yo quiero ser parte. Yo quiero que vos también seas parte. Aquellos amigos que nos están mirando, quiero que también sean parte de los 144.000. Si es tu deseo, si es tu anhelo formar parte de este grupo, te invito a que puedas acompañarme en esta oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la vida. Gracias por el libro de Apocalipsis. Gracias porque encontramos un grupo victorioso, el remanente final que va a estar en pie en aquel gran día cuando vuelva Jesús. Señor, hoy es el momento de prepararnos, no solamente de venir a la iglesia, no solamente de guardar el sábado, de hacer actividades para la iglesia, sino ser cristianos reales, ser cristianos comprometidos, Señor, con tu palabra. Queremos hoy prepararnos para ser parte de esa generación que va a ver venir a Jesús en gloria y majestad. No es fácil, Señor. Tenemos muchas tentaciones, muchas cosas en contra, pero confiamos que podemos ser victoriosos por la sangre del Cordero. Padre, bendice aquí a la iglesia del centro, bendice a los amigos que nos están escuchando. Queremos pedirte, por favor, que nos ayudes a ser victoriosos cada día y en aquella gran tribulación, Señor, que pronto vendrá. Padre, dejamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un hermoso sábado, muchas bendiciones.